Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Nair, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos hoy aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Eh, el día de hoy estamos hablando de grandes patrimonios y estamos hablando de grandes patrimonios así como detrás, ya casi terminando, o mejor dicho, en la recta final de lo que tiene que ver con la declaración este año. Hoy estamos con Nair Canelón, nuestra especialista en Derecho Tributario, y la intención del día de hoy es que nosotros tengamos la oportunidad de revisar qué fue lo que hicimos, eh, para dónde vamos, qué es lo que estamos a punto de empezar a hacer y si hay algo que no tomamos en cuenta o que no hicimos en su momento, que podemos hacer o que tenemos chance todavía de hacer. Ahorita estamos transmitiendo por Zoom, en un ratito también vamos a estar saliendo por el live de Instagram. Eh, ya tenemos la casa ya se está llenando, han llegado muchos participantes, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y bueno, nada, hoy vamos a escuchar a Naira hablar un poco de impuestos a grandes patrimonios y vamos a ir haciendo las preguntas. Les recordamos que estamos pendientes del chat. Si tienen algunas dudas, las van depositando por ahí, que igualito las vamos a revisar antes de terminar la jornada. Y bueno, nada, bienvenida Nair, cuéntanos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenísima esa presentación que nos hace Melissa de qué vamos a tratar el día de hoy con relación al impuesto a los grandes patrimonios, pero yo no quería como dejar por fuera, hacer un poco un recuento sobre lo que es este impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, recordemos que tuvimos una primera ley que fue publicada en julio, después tenemos otra ley que fue publicada por error material en agosto, pero lo cierto es como que como antecedente de esta ley tenemos el impuesto o la ley del impuesto a los activos empresariales, esto ya bastante tiempo, más de 30 años, en el año 93, y bueno, precisamente este impuesto estaba dirigido a las personas naturales y jurídicas sujetas al impuesto sobre la renta y con la calidad de comerciante. Entonces aquí vemos una primera diferencia con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué estamos haciendo esta conferencia este 3 de noviembre? Porque bueno, este precisamente es el mes donde el calendario de sujetos pasivos especiales nos señala que se debe proceder a la declaración y pago de este impuesto. Tengo por acá, por ejemplo, que iniciamos con aquellos contribuyentes especiales que finalicen, su número de RIF finalice con el 4 y 8 para el 9 de noviembre. Entonces, esta es la fecha cuando empiecen, o tiene la fecha del impuesto a los grandes patrimonios. Que también quería comentarles, bueno, que precisamente retomando un poco lo que tiene que ver con los antecedentes, posteriormente de este año 93, para un poco el año 2019, fue dictada una providencia conforme a la cual debería o debía hacerse una declaración patrimonial, pero recordemos que esto era solamente a nivel informativo y era nada más con los activos. Ahora, bueno, tenemos ya en vigencia ya desde el 2019 esta ley de impuesto a los grandes patrimonios. En un principio surgieron muchísimas dudas, dudas que aún se mantienen, precisamente porque la administración tributaria no ha dictado las normas de valoración, pero creo que ya un poco las personas han tenido la experiencia de 2019, 2020, recordemos que no fue dictada ninguna exención ni ninguna exoneración con este impuesto y a pesar de que vivimos en la pandemia, pues debieron entonces las contribuyentes especiales entonces proceder a realizar la declaración. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, como ustedes ya saben, este impuesto es el hecho imponible de este impuesto constituye la propiedad o posesión del patrimonio atribuible precisamente a los sujetos pasivos especiales que conforme precisamente al artículo 1, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que aquellos contribuyentes especiales que aún no o que no llegan a este 150 millones de unidades tributarias han procedido a hacer la declaración. Bueno, esto lo pueden hacer de manera de repente informativa. Además que se sintió en el año 2020, bueno, que eso era una de las instrucciones que tenía la administración tributaria, pues que la mayoría o todos los contribuyentes especiales procedieran a declarar aun cuando no llegaran a estas 150 millones de unidades tributarias. Bueno, con este tema precisamente se generaron muchas dudas, pero eso es lo que hizo la mayoría de los contribuyentes especiales.
siempre recordando como una parte teórica, bueno, que los contribuyentes especiales son aquellos que han sido pues notificados por la administración tributaria. Recordemos que la designación de contribuyentes especiales está un poco unido o está unido en principio a un criterio patrimonial, pero con todo esto que tiene que ver con el valor de la unidad tributaria, pues casi todas las personas serían, tanto naturales como jurídicas, prácticamente serían contribuyentes especiales, pero el punto está es precisamente en la notificación que, bueno, realiza el CENIAC. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. No te escucho bien, Nair. Tengo un problema de audio aquí en la oficina. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Oh, bueno, No, estoy pendiente del chat y todavía no nos han hecho ninguna pregunta. Están todos muy atentos escuchándote. sí, bueno, un poco también. Ya estamos a la fecha y bueno, queríamos compartir con ustedes que bueno, definitivamente las normas de valoración que deberían ser dictadas por la administración tributaria no han sido dictadas. Entonces, un poco de la experiencia, bueno, hay empresas que nos han comentado que bueno, ellos han procedido a de repente tener un perito para el valor de los bienes o bueno, han tratado de ubicar precisamente el valor del mercado, que ha sido como uno de los puntos más controversiales con relación a este impuesto, que es el de valor atribuible a los inmuebles ubicados en el país. Bueno, precisamente recordemos que el artículo 16 habla del valor asignado por catastro, el valor del mercado y el valor resultante de actualizar el precio de adquisición conforme a las normas que definitivamente ya para este año tampoco fueron dictadas por la administración tributaria. Entonces, tenemos estos aspectos en primer lugar. Bueno, retomando lo del hecho imponible del impuesto, tenemos que, bueno, propiedad o posesión y también la ley nos trae algunos criterios precisamente sobre esto, pero no define, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, bueno, no define lo que es la propiedad y la posesión en sí, por lo que debemos acudir a precisamente las disposiciones del Código Civil. Por ejemplo, tenemos que la propiedad es el derecho a usar y gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, y la posesión va más orientado, conforme al Código Civil, a la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, también es importante recordar lo que está en la ley con la atribución e imputación del patrimonio. Tenemos que, bueno, se atribuirán los bienes y derechos, se atribuirán al titular conforme a los registros públicos, o cuando el bien no esté sometido a las formalidades, bueno, se atribuirá al poseedor. Entonces, así vemos cómo la ley tiene algunos criterios, por ejemplo, para la atribución e imputación del patrimonio. También tenemos que nos habla de los contratos del fideicomiso, dependiendo como de cada caso. También es importante pues recordar que a la fecha ya debemos, tener toda nuestra contabilidad al 30 de septiembre, haber determinado todos estos criterios territoriales. Ya tenemos que tener todo esto listo porque recordemos que esta declaración es bastante engorrosa en el sentido que hay que cargar dato por dato. Por ejemplo, de los inmuebles tenemos que cargar los datos del registro, el precio de adquisición, la ubicación. En el caso de las cuentas tenemos que tener toda esta información bastante clara porque nos va a pedir entonces el portal la cuenta bancaria, los 20 dígitos de la cuenta, el monto que está en la cuenta reflejada el 30 de septiembre. Entonces lo importante es tener toda esta información ya a la mano, porque bueno, para los que han 4 y 8, pues ya es para el 9 de septiembre. Tenemos que cargar con el registro, el precio de adquisición, la ubicación. En el caso de las cuentas, tenemos que tener toda esta información bastante clara, porque nos va a pedir entonces el portal la cuenta bancaria, los 20 dígitos de la cuenta, el monto que... Ok, aquí tengo un poco como de eco, pero lo cierto es que tengo algunas preguntas en el chat. Hay una persona que hizo una pregunta, ahora tenemos por acá que está repitiendo la pregunta. Vamos a ver, vamos a leer acá. En este caso no se han dictado los lineamientos, no se han dictado. Ok, después dice que si no se han dictado los lineamientos, el precio de inmuebles, vehículos, en el caso del inventario de mercancía también es necesario indicar cada ítem. Entonces, claro,
Por eso es que les comento que tenemos que tener todos los datos de ubicación de los inmuebles, ubicación de los equipos, ubicación de la maquinaria, todo tiene que estar pues ya en nuestras manos para proceder a hacer la declaración y que el proceso no sea tan engorroso. ¿Qué sucede? Bueno, definitivamente, como les comenté y ya se los he reiterado el día de hoy, no fueron dictados estos lineamientos, estas reglas de valoración por parte de la administración tributaria, por lo que debemos entonces acudir a lo que nos señala específicamente la ley. Y bueno, si hacemos un recorrido por todas las normas de valoración que están previstas en esta ley, tenemos precisamente el valor atribuible a los inmuebles. Entonces, más o menos, el valor asignado por catastro municipal, esto yo lo veo un poco como complicado. También lo tenemos el valor del mercado y, como les comenté, algunos han procedido a tener el valor de estos inmuebles a través, han contratado los servicios de un perito. Después, para seguir revisando un poco este tema, el valor atribuible a los inmuebles en el exterior, también hay una norma que nos señala qué será el valor resultante, que resulta el mayor valor entre la normativa se encuentran ubicados y el precio conforme al mercado al 30 de septiembre. Después tenemos una regla de valoración de otros bienes inmuebles y así va el valor atribuible a las acciones y participaciones. Tenemos una regla especial con relación a las joyas, objetos de arte y antigüedades, el valor atribuible a los derechos reales y la regla de valoración, que es como para que todos estos casos que no estén mencionados anteriormente, entonces esta regla de valoración será el valor que se computará, al no existir una regla especial de valoración, se computará por el mayor valor resultante entre el precio corriente del mercado y el precio de adquisición actualizado. Entonces ahí vemos que tenemos que ubicarnos para algunos de estos bienes muebles, entonces entre el valor de mercado y hacer todas las distinciones necesarias. En este punto, yo les recomiendo... Es que no sé si viste una pregunta. Me disculpo que ahorita me desconecté y tuve un problema aquí de conexión, pero ya como que regresé y estaba pendiente aquí. Teníamos una última pregunta que se refería al inventario de mercancías. Esa ya la estamos respondiendo ahorita como te escucho. Entonces, has hecho toda una revisión de las normas de valoración de las mercancías y el inventario y creo que ha quedado como súper claro. Y lo que estaba pendiente era de saber si habías visto la última pregunta que nos había llegado, porque yo no la había visto sino hasta ahorita. Sí, bueno, precisamente, como les comento, hay que irnos a la guía de declaración y bueno, tener todos los datos, bien sea el inventario de mercancía, los datos de los inmuebles, los datos de las cuentas bancarias, tener todos estos datos claros para poder entonces reflejarlos en el portal y porque lo que, les repito, lo que es más engorroso de este impuesto es precisamente que hay que cargar toda esta información a detalle. Hasta los momentos, hasta la fecha, yo no he visto que el CENIAT haya actualizado esta guía de declaración. Sí, en comparación con años anteriores, pues ya han incluido el ítem para las cuentas en el exterior, el tema de la caja chica, entonces han hecho algunos ajustes, pero para este año no he visto que a la fecha, lo que no queda en manos de todos nosotros, queda como nuestra obligación, bueno, estar revisando constantemente el portal a ver si de repente hicieron alguna nueva adecuación, como les comento, de los bancos en el exterior, o cambiaron algún dato, o requieren algún dato adicional de los que ya están previstos. Entonces, claro, esto sí, esta creo que es la última pregunta que tenemos en el chat. Creo que de repente hay Sí, algún problemita de conexión, pero bueno, lo cierto es que debemos tener toda esta información, un reflejo de nuestra contabilidad al 30 de septiembre para que se nos facilite la realización de esta declaración. También es importante recordar que la ley trae algunas exenciones, bueno, lo que tiene que ver con la vivienda registrada como principal, por ejemplo, esto es una de las exenciones que, bueno, fue modificada de la ley de julio a lo que reflejaba la ley que fue posteriormente publicada. Entonces, ahí tenemos algunas exenciones como, por ejemplo, la vivienda registrada como principal, el jaguar doméstico, esto, claro, más un poco orientado a las personas naturales, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales. Esto ha sido inclusive alguna de las dudas
de los participantes que han venido a nuestro curso presencial y que, bueno, un poco el tema de las exenciones no estaba un poco claro, pero creo que ya con la última reforma de la ley, pues se aclaró e inclusive se agregó un numeral con relación a las misiones diplomáticas y todo esto que tiene que ver con esta normativa del derecho internacional público. Bueno, con relación a las exoneraciones, bueno, hasta la fecha no tenemos exoneraciones de este impuesto. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? Recordemos que en un primer punto, o en el primer año, el primer mes cuando se dictó esta ley generó muchas dudas porque solo hablaba de los activos. Pero lo cierto es que hay que recordar que la base imponible de este impuesto será el resultado de sumar el valor de todos los bienes y derechos de las personas, bueno, estos contribuyentes especiales, y les vamos a excluir, que esto fue lo que ya quedó claro con la reforma, excluir los pasivos, el valor de las cargas y desgravámenes que recaigan sobre estos bienes y también aquellos derechos exentos y exonerados. Bueno, entonces eso, por eso vemos que la declaración tiene las cuentas por pagar, tiene todo este tema que tiene que ver con precisamente los pasivos de este contribuyente especial de la empresa. Que como les comenté, hay que tener todos los datos de los deudores, el RIF, hay que tener el RIF de los proveedores, toda la información hay que tenerla de forma muy exacta para evitar entonces tener problemas con el portal. Tenemos entonces todo lo que tiene que ver con las reglas de valoración. Tengo la duda, Melissa, ¿sí me estás escuchando? Sí, ahorita sí te estoy escuchando, ahora sí. Te estoy escuchando por las dos vías. Recuerden que estamos saliendo vía Zoom y vía Instagram. Lo que pasa es que hoy hemos tenido, no, la conexión nos ha arrojado varias alertas de que estamos inestables y de repente se queda como un poco congelada la cosa. Hoy como que Internet no nos está ayudando mucho, pero en este momento estamos saliendo por las dos vías y te oigo y te escucho claramente. Sí, bueno, otro de los puntos que se ha tocado en los cursos presenciales precisamente ha sido el valor atribuible a acciones y participaciones. Yo no quiero dejar de mencionar en esta oportunidad el artículo 19 de la ley para hacer un poco la distinción, porque nos hace la distinción entre las acciones y participaciones que se cotizan en bolsa y no. Vamos a recordar un poco el texto de este artículo, el artículo 19. Las acciones y demás participaciones en sociedades mercantiles, incluidas en las emitidas en moneda extranjera, hay que tener especial atención con todo el tema de la moneda extranjera, que se cotizan en bolsa o en mercado, se valorarán conforme a su cotización al 30 de septiembre de cada año. Entonces ahí tenemos un primer punto, las acciones y participaciones que se cotizan en bolsa. El otro punto, y que también está señalado en este artículo 19, es precisamente las acciones y demás participaciones que no se cotizan en la bolsa se computarán al valor que resulte de dividir el monto de capital más reservas reflejado en el último balance aprobado al cierre del periodo de imposición del impuesto sobre la renta entre el número de títulos, acciones o participaciones que lo representan. Aquí yo siento que, bueno, el papel de los contadores es fundamental a los fines de, bueno, obtener estos números con la mayor precisión posible, bueno, dentro de lo que pues resulta del impuesto a los grandes patrimonios. Tenemos también, como todos saben, que es al 30 de septiembre. Y hay algunas excepciones al periodo de imposición que, bueno, pueden suceder, son cosas que pasan en la realidad. Por ejemplo, se produzca la muerte de o la contribuyente, se extinga la personalidad jurídica o la entidad sin personalidad jurídica. También, bueno, es posible que la persona o entidad sin personalidad jurídica, bueno, cambie su residencia al extranjero, entonces ahí hay una excepción al tema del periodo de la imposición, o cuando se produzca, esto también puede suceder y lo hemos visto, cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine una modificación de su tipo de gravamen o una aplicación de un régimen tributario especial. Entonces tenemos estos aspectos, la ley no es muy extensa, pero bueno, estos son como los puntos principales que están en el tope en el momento para realizar esta declaración de el impuesto a los grandes patrimonios. Hay gente que, bueno, que este de repente va a ser el primer año que lo hagan, bueno, no están como muy familiarizados, por eso siempre les recomendamos que estén asesoradas primero por, bueno, los abogados especialistas en la materia y por los contadores, por, como les comento,
hay un papel fundamental en con el tema de los contadores, porque cuando vamos a la página y vemos precisamente esta guía de declaración del impuesto a los grandes patrimonios, nos vamos a dar cuenta que es un reflejo de la contabilidad al 30 de septiembre. ¿Y qué debimos hacer este año? Bueno, en razón de todo el tema vinculado a la nueva expresión monetaria, que también lo conversamos acá. Entonces, claro, todos estos valores, y fue publicado en, en la página del CENIAC, después de este tema de la nueva expresión monetaria, pasaron los días, y bueno, de repente no estaba en la página principal, pero cuando uno ya ingresaba con su usuario y clave al portal del CENIAC, teníamos una nota que, bueno, que ya el CENIAC estaba adecuado con la nueva expresión monetaria, y por lo tanto, todas las declaraciones, bueno, ya deberían estar adecuadas. Recordemos que todas las cifras en esta oportunidad pues debieron ser divididas entre 1.000.000 para obtener lo que han llamado algunos bolívar digital, que eso bueno, todavía no está definido en ninguna ley o providencia, pero sí es la nueva expresión monetaria dividido entre 1.000.000 y bueno, después las normas aplicables, bien sea eh, la norma de redondeo, que tiene que ver con precisamente los bienes y servicios, que tiene que ser, bueno, la regla principalmente era si era el tercer decimal era mayor o menor a 5, y en tanto también esto precisamente también se puede ver reflejado en la aclaración del impuesto a los grandes patrimonios, como por ejemplo una cuenta por pagar o una cuenta que tenga que ver con el tema de los salarios. Entonces ahí tenemos otra regla de valoración, de repente las prestaciones sociales, que van a estar, la regla de redondeo era diferente, porque, bueno, porque va a estar determinado porque el tercer decimal sea mayor o menor a 1. No sé, Melissa, si está con el No, tema de laboral y el redondeo surgieron algunas dudas. Esto de cara, claro, a que, por ejemplo, una cuenta por pagar puede ser prestaciones sociales, y exacto. entonces ahí tengamos un tema con las reglas del redondeo. Claro, es que lo interesante ¿cómo se llama? Del comentario que haces es importantísimo, porque fíjate que nosotros tantas veces que tratamos el tema de la adecuación a la nueva expresión monetaria, una de las cosas que recomendamos infinitas veces fue que se estableciera un equipo multidisciplinario, de modo de que toda la gente de administración e impuestos se incorporara, de modo de que al 30 de septiembre ustedes pudieran hacer, como quien dice, un cierre. Entonces, indistintamente del momento del cierre fiscal que le toque a cada contribuyente, ya sea porque tenga un ejercicio regular o irregular, al 30 nos tocaba este año particularmente hacer un cierre y teníamos que, como quien dice, cuadrar todas nuestras cuentas porque nos tocaba hacer reconversión. Ese mismo cierre y, como quien dice, ese mismo corte que se hizo en ese momento, pues perfectamente nos va a ayudar y nos va a hacer, como quien dice, más fácil este proceso de vaciar toda la información en la data para hacer el impuesto de grandes patrimonios. Efectivamente, cuando estuvimos hablando de la nueva expresión, recordábamos que este año nos había tocado como un poco menos complicado, entre otras cosas, porque teníamos solamente dos reglas de redondeo, una para bienes y servicios en general y otra que iba a aplicar para la, ¿cómo se llama? Todo lo que fuesen cuentas que tuviesen que ver con la relación laboral, los sueldos y salarios. Entonces ahí definitivamente lo que hay es que tener claro que en este caso nos tocaba redondear hacia arriba o hacia abajo, solamente si el segundo decimal era distinto a cero. Es decir, si era cero era hacia abajo y si era distinto siempre iba a ser, si iba a incrementar una unidad el último decimal. Básicamente eso. Pero creo que es muy importante la referencia que tú hacías en este momento porque nosotros hemos ido semana a semana hablando de una actividad y de la otra y ya supuestamente cuando nosotros llegamos al 30 de septiembre y nos tocaba hacer la adecuación a la nueva expresión, ya habíamos hecho un corte. Entonces era como un camino andado para ahora tener como quien dice, las cifras para hacer la declaración de impuestos de grandes patrimonios, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces hay que tener esto bien claro porque de repente han surgido algunas dudas. Hemos también tenido clientes que no, bueno, me equivoqué y en esta declaración pues coloqué el monto sin la nueva expresión monetaria. Entonces ahí vienen los problemas y que bueno, hay que hacer una sustitutiva o no. Entonces hay que estar pendiente que bueno, ya
inclusive a raíz de estos decretos y la providencia emitida por el Banco Central de Venezuela y por información del propio SENAC, bueno, ya los montos en las declaraciones tienen que estar con la nueva expresión monetaria. Algunos ejemplos que yo quería compartir con ustedes con relación a lo que está precisamente en esta guía de declaración del impuesto a los grandes patrimonios es, por ejemplo, los activos. Entre los activos tenemos, bueno, los activos corrientes, el efectivo equivalente, el efectivo en bancos, lo que le comenté del efectivo en caja, lo de la caja chica, bueno, que había sido incorporado en esta oportunidad. Recordemos que tenemos que tener claro cuáles son los efectos y cuentas por cobrar a corto plazo. Tenemos también, en el caso de algunos ejemplos que quería compartir con relación a precisamente los no corrientes, los activos no corrientes, pues tenemos los activos financieros no corrientes, las inversiones financieras, propiedades, plantas y equipos y activos intangibles. Bueno, también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con relación a los pasivos, a modo de ejemplo, pues como pasivos corrientes tenemos las obligaciones a terceros y los no corrientes, los gastos y servicios cobrados por anticipado y que prestar especial atención a este tipo de, bien sea activos o pasivos. Con las que también quería traer a colación y precisamente de los borros o de toda la información que ustedes tienen que tener a la mano, yo extraje de esta guía de declaración para mostrárselos a ustedes el tema de, por ejemplo, los inmuebles, para que veamos y tengamos un poco de luz con relación a esto. Por ejemplo, tenemos descripción, todo lo que piden descripción. Selecciona el tipo de inmueble e indique si está registrado como vivienda principal o no, la dirección, o sea, hay que registrar específicamente la ubicación del inmueble, el estado, entonces, claro, se permite seleccionar en qué estado está ubicado el inmueble, el municipio, y bueno, el monto de libres con dependiendo, bueno, si tuvo la oportunidad de estar con un perito o, bueno, la determinación que realizó. También un poco el tema de la maquinaria, entonces, claro, descripción de la maquinaria, dónde se encuentra ubicada esta maquinaria, en qué estado, en qué municipio. Entonces, es el nivel de especificación que tiene pues esta declaración, la dirección, dónde se encuentra ubicada y bueno, el monto también en bolívares de la valoración de esta maquinaria. Entonces, así vemos cómo en esta guía de declaración va al detalle de todos los activos y pasivos que debemos ver entonces o que deben estar reflejados en esta declaración. Otro punto que, bueno, quería también comentar con ustedes en esta oportunidad que no se comentó en otras oportunidades, tiene que ver un poco con recordar el tema de las sanciones. ¿Por qué? Bueno, porque recordamos que a partir de el año 2020 tenemos un nuevo Código Orgánico Tributario donde ya las sanciones no son en unidades tributarias, fue cambiada esta unidad de medida para aplicar las sanciones y precisamente esta ley del impuesto a los grandes patrimonios nos hace una remisión a las sanciones que están establecidas en el Código Orgánico Tributario. Por eso es que es muy importante que las personas eviten y estén preparados y realicen las declaraciones de la mejor forma posible, de la forma exacta, bien sea asesorado jurídicamente o por el contador, que tiene un papel muy importante en esta aclaración. Teníamos un curso donde una persona me decía, pero ¿de dónde salen estos números? O sea, salen precisamente de la contabilidad y por eso es el papel muy importante del equipo de contadores, bueno, que tenga precisamente el 30 de septiembre todos esos números en la forma más exacta posible o exactos para que, bueno, entonces evitemos los problemas. Como les comentaba, tenemos una nueva unidad de medida, por decirlo de alguna manera, con relación a lo que tiene que ver con las sanciones, que generó mucho ruido, pero lo cierto es que no ha sido modificado. La ley del impuesto a los grandes patrimonios nos remite al Código Orgánico Tributario. Y bueno, aquí podemos estar sujetos bien sea a ilícitos formales o ilícitos materiales. Con relación a esto, este mes, aquí haciendo un poco de pausa de publicidad, vamos a tener también una conferencia gratuita precisamente para hablar del régimen sancionatorio que fue modificado en esta reforma de 2020, porque no fue una modificación sencilla, fue una modificación totalmente novedosa, porque incorpora inclusive
una denominación nueva, diferente a lo que ya veníamos acostumbrados, de más o menos el año 2007, lo que tenía que ver con la unidad tributaria, fue totalmente suprimida la unidad tributaria en materia sancionatoria para incorporar un término que precisamente es el término de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, algo bastante específico que no en ningún momento ha sido utilizado o definido en ninguna normativa tributaria ni ninguna normativa nacional. Esto es totalmente novedoso, bueno, que en su momento generó mucho ruido. Ya siento que algunas personas ya están un poco acostumbrándose a este tema de la moneda de mayor valor, aún siguen las dudas, bueno, me van a imponer las sanciones en dólares, bueno, eso no es así, porque en la moneda de mayor valor que se está aplicando para las sanciones es el euro, pero lo cierto es que se va a pagar el valor del euro en bolívares. Entonces ahí vemos cómo es importante pues blindarnos con relación a cualquier declaración, no solo la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, sino cualquier declaración a los efectos, bueno, de no ser objeto de estas sanciones. Por ejemplo, tenemos... Es importante ese punto que tratas, Nair, porque ciertamente en este caso estamos utilizando el euro, como bien lo dices, pero como unidad de cuenta. Es que justo estabas hablando y recordé los clientes que estuvieron aquí recientemente que nos decían que les habían tratado de cobrar una multa, pero directamente en la moneda, en la divisa. Entonces la obligación es pagar como unidad de cuenta más pagar en bolívares, ¿correcto? Sí, o sea, por los momentos, bueno, eso es lo que está previsto. Recordemos que en algún momento se dictó un decreto donde, bueno, aquellos contribuyentes que realizaran operaciones en moneda extranjera o criptoactivos distintos a los soberanos, pues tendrían que pagar a su vez obligaciones tributarias en moneda extranjera o los criptoactivos, pero lo cierto es que este decreto señalaba que, bueno, que Sudeban y el CENIAC pues deberían dictar la normativa a tal efecto y, bueno, esa normativa no ha sido dictada hasta los momentos. Yo sé que en otros ámbitos de la administración pública, por ejemplo, lo que tiene que ver con los registros, un poco el tema del SAREN, ellos sí tienen una taquilla, y lo dicen por las redes sociales, bueno, una taquilla que está ubicada en la torre en la previsora, donde se pueden hacer algunos pagos que tienen que ver con el tema del SAREN en moneda extranjera. Pero esto es el tema del SAREN. Hasta los momentos, que no hasta que más adelante pues suceda así, ya que hemos visto que es muy obvio que se ha incrementado la utilización de la moneda extranjera para todas las operaciones que se realizan en el país. De repente un poco más adelante, bueno, ya se tenga entonces una taquilla, de repente el CENIAC, donde se pagan entonces las multas en la moneda extranjera como tal, bueno, la moneda de mayor valor, entonces el euro. Pero hasta los momentos, no, ahí como a la expectativa y bueno, definitivamente tendremos que esperar que el CENIAC y la SUDEBAN, en conjunto con la SUDEBAN, pues terminen de repente de dictar esta normativa. Correcto. Pero lo cierto es que bueno, se utiliza como unidad de cuenta. Con relación entonces a los ilícitos, bueno, que debemos siempre recordar, los ilícitos formales, no presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Entonces esto es lo que está precisamente previsto en el Código Orgánico Tributario, porque esta ley nos remite al Código Orgánico Tributario. Al respecto de ese tema, Nair, de repente podríamos conversar un poco lo que hablábamos recientemente acerca de si estamos todos obligados a declarar, aun cuando no alcancemos los montos determinados por la ley para declarar. Es decir, si estamos todos obligados a declarar o yo puedo dejar de declarar porque no alcanzo el tope. Claro, es como la recomendación, en principio, es que todos los contribuyentes especiales pues realicen esta declaración del impuesto a los grandes patrimonios, a pesar de no haber llegado a las 150 unidades tributarias. No está así, no se deriva como tal del texto de la ley. Si nos vamos a la interpretación restrictiva del texto de la ley, pareciera que no, pero lo más recomendable, y es lo que recomendar a nuestros clientes, es que aún hayan tenido pérdidas, aún no lleguen a estas 150 unidades tributarias, lo mejor es pues presentar esta declaración informativa, recordando también
Y bueno, las providencias que fue dictada adicional a la ley, precisamente, no es muy clara. Entonces, claro, como la legislación no es 100% clara, lo mejor es, bueno, ahí, a los fines de evitarnos de repente, es un procedimiento de verificación o una fiscalización, o una posible multa, lo mejor es que, bueno, todos los contribuyentes especiales realicen esta declaración, pues, informativa. También tenemos dentro de este mismo artículo 103 que tiene que ver con los ilícitos formales, bueno, presentar las declaraciones en forma incompleta, presentar más de una declaración sustitutiva, por eso es que es muy importante tener estos montos y todos estos datos perfectamente precisados, por decirlo de alguna manera. También habla el 103, bueno, presentar los formatos que no sean los de la administración tributaria, bueno, esto ya se ve un poco más disminuido porque vamos a ir al formato precisamente que nos brinda el portal. Recordando. Ahora, cuando hablas de más de una declaración sustitutiva, pienso que quizás podríamos ahondar un poquito ahí en el tema, porque efectivamente, si yo realizo mi declaración y me doy cuenta que o me faltó algo, o me sobró algo, o me equivoqué en algo, entonces tengo chance de hacer una declaración sustitutiva, ¿correcto? Pero ya después de una, como que entro en otro espectro. Sí, ya después de una, entonces ahí, bueno, va generando que, bueno, ya hiciste una, tuviste la oportunidad y lo vas a volver a, entonces ahí que, por eso que les comento, hay Es que estar muy correcto. pendiente con esto, porque bueno, ya, es una sanción que está específicamente en el Código Orgánico Tributario. Bueno, a las multas de todos estos supuestos van, bueno, desde, puede ser la 10 días de continuos de cierre, de clausura, que a mí me parece un poco siempre la medida de clausura un poco excesiva, pero bueno, está establecida para la mayoría de los ilícitos formales, por eso es que hay que cuidarse tanto. Y bueno, ahí va determinado 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Hay otras que son 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, entonces ahí tenemos que ver el valor del euro, pero recordando siempre que vamos a tener que tomar en cuenta el valor de esta moneda, bien sea el euro, eh, precisamente eh, al momento del pago. Entonces, de repente, si se deja pasar un tiempo, entonces al momento del pago para la sanción o se entra en algún procedimiento, entonces se va a ver incrementada esta sanción. Tenemos también que hacer mención con relación precisamente a la situación particular que tienen pues los contribuyentes especiales. ¿Por qué? Porque además de que tienen una serie de obligaciones adicionales a los contribuyentes que no son especiales, también en la materia, un poco la materia sancionatoria, tienen una regla específica, que bueno, siempre se los recordamos a todos aquellos que han venido a cursos que han sido recientemente notificados como contribuyentes especiales, porque claro, como no está así tan específico en los artículos, sino que es parte, es una primera parte del artículo 108, entonces algunos los han dejado, algunos no le han prestado la atención necesaria, que es precisamente que en el caso de los ilícitos formales que están previstos en todo el capítulo del Código Orgánico Tributario, las sanciones pecuniarias aplicables serán aumentadas en un 200%. Entonces ahí vemos cómo se ve aumentada pues la sanción de los sujetos pasivos especiales en un 200% adicional a que ya es con la moneda de mayor valor al momento del pago. Entonces ahí se ve cómo se incrementa el monto de la sanción. Entonces, esto es lo que tiene que ver con un poco la materia sancionatoria y específicamente los artículos 91 y 92 son aquellos que tienen que ver precisamente con que se va a pagar la multa al valor que estuviera vigente al momento del pago. Y así, pues va el código en lo que tiene que ver con los ilícitos formales, bueno, aumentando dependiendo del tipo de ilícito. Creo que tenemos por acá algunos comentarios. Hay una pregunta que nos hace la señora Chivico, nos comenta que cuánto tiempo tiene para hacer la declaración sustitutiva. ¿Hay un tiempo específico para presentarla?
Bueno, debe ser dentro, siempre ubicarnos dentro que lo que tiene que ver con el periodo de pues, la declaración y pago para realizar esta sustitutiva. Bueno, podemos dejar pasar algunos meses, pero lo cierto es que cuando hagamos esta declaración sustitutiva, esto va a generar entonces lo que les comenté del llamado de atención por parte del SENA, bueno, ¿cuántas declaraciones sustitutivas van? Lo importante es hacerlo dentro, bueno, de este periodo de declaración lo más pronto posible, que usted se dé cuenta que pues cometió algún error, alguna de esas cifras pues no es exacta, proceder a hacer la declaración sustitutiva. No sé si tenemos algún otro. No, solo ese. Esa era la única que tengo aquí. Justamente estaba revisando el chat en este momento. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hemos comentado y bueno, de repente ya a modo de conclusión de lo que está sucediendo con el impuesto a los grandes patrimonios. Empezó el mes de noviembre, las fechas tope para hacer las declaraciones. Aquellos que ya, bueno, tengan todo listo, de repente pueden proceder a hacer su declaración antes que les llegue su fecha. Tengo las fechas por acá, vamos a recordárselas. Aquellos RIF terminados en 1 y 2, el 12 de noviembre, 0 y 5, el 10 de noviembre, los que están más cercanos, aquellos contribuyentes cuyo RIF termine en 4 y 8 para el 9, 3 y 7 el 11 de noviembre, y bueno, 6 y 9 ya termina estas fechas, la fecha tope, para el 15 de noviembre, recordando que el año pasado habían 2 fechas, bueno, esto como generó tanto ruido, fue como que tomado en cuenta y en esta oportunidad hay una sola fecha. Que también es importante, bueno, que ya tengamos toda nuestra contabilidad al 30 de septiembre, que no lo dejemos para último momento. Yo sé que, bueno, ya hay algunos temas que se han mejorado, pero a veces no. A veces, por ejemplo, creo que hoy el estado Vargas amaneció sin luz, entonces siempre hay que tomar en cuenta, bueno, estas circunstancias, no dejar las cosas para último momento. Sabemos que si no hay luz, bueno, ahí se nos paraliza todo. Tenemos también los problemas de internet, que bueno, no somos ajenos a este tipo de problemas. También a veces, bueno, otro adicional a todo esto, bueno, se nos puede como realmente guindar el portal con tanta información que tenemos que cargar. Entonces, lo mejor siempre es estar listos, tener toda esta información preparada con anterioridad, contar siempre con el apoyo de los abogados especialistas en este tema, con los contadores, bueno, que tienen un papel fundamental con relación precisamente a esta declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Y bueno, esas son como las recomendaciones principales con relación a este impuesto, recordando que no han sido dictadas las normas de valoración por parte del CENIA, aquellos que, bueno, pudieron realizar de repente eh, la, el avalúo a través de peritos, bueno, ya tienen un camino andado, pero el resto entonces va a tener que tomar entonces las previsiones necesarias para tener estos datos. Se puede hacer la declaración antes de la fecha tope, porque el año pasado en el SENIAC me indicaron que lo tenía que hacer en el día señalado. El año pasado, claro, el año pasado colocaron 2 fechas. Bueno, en principio no hay ninguna hasta el momento, hasta hoy, 3 de septiembre, de noviembre, perdón, no hay ninguna indicación específica. Nosotros pensamos que sí, que se puede hacer con anterioridad a la fecha, si ya usted tiene listo. Pero bueno, esto de repente, como todos, son de repente criterios del CENIAC, podrían entonces de repente hacerse una consulta al CENIAC a ver qué opinan ellos este año, porque no he tenido información este año, por lo menos hasta el momento, de que como información que se tenía en los años anteriores, que bueno, que habían llamado a reuniones, que habían hecho reuniones por sector. Bueno, este año no he tenido mayor información de esto. Pensamos que, bueno, sí se podría hacer antes de la fecha, precisamente teniendo en cuenta todo lo engorroso que es la declaración. Bueno, ahí también se podría hacer una consulta al CENIAC con esta relación. Bueno, si se puede hacer o no se puede hacer en esta fecha. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, entonces eso la empresa, bueno, deberá como que determinar, bueno, si la realiza con anterioridad o lo realiza en la fecha. No sé si hay alguna otra duda o comentario por acá. Bueno, por aquí no veo. Entonces, así como recapitulando un poco desde mi punto de vista, que es como más de oyente que de participante, porque como siempre digo,
por ejemplo, en esta oportunidad, Nair maneja 100 veces más la materia que yo, pero, por ejemplo, dijimos que aun cuando no alcanzáramos el tope de las 100 unidades, si las 150 unidades tributarias, lo recomendable es que se haga la declaración incluso en cero. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que tú tengas, como quien dice, tu soporte a la hora de una verificación, una fiscalización, pues entonces tú tendrás tu soporte de que tú realizaste tu declaración aun cuando no toque pagar, por ejemplo, que es siempre el tema que tenemos. Y por otra parte, que recordemos que sí tenemos la oportunidad de hacer una sustitutiva, aun cuando hayamos declarado, lo que tenemos que tener en cuenta es de que si tenemos que corregir, pues lo hagamos en una sola oportunidad. Y bueno, por ejemplo, con respecto a lo que nos comentaba aquí el participante acerca de las fechas, efectivamente, yo intuyo o pensamos que el CENET que hizo en esta oportunidad, pues puso fechas por RIF, de modo de que el portal no se colapse de la misma forma que colapsó la vez anterior, que pusieron 2 fechas, no fue suficiente. La verdad es que fue bien complicado hacer la declaración. Entonces, en esta oportunidad están distribuyendo los tiempos. Entonces, quizás lo más saludable, si no da chance de hacer la consulta, es tratar de tener todos los datos listos para vaciar y hacer la declaración en el tiempo que nos han indicado. De modo de no quedarnos como ahí como que dice, en ese limbo de no estar 100% seguro. Eh, y bueno, lo que Naira ha dicho también en repetidas ocasiones y me parece valiosísimo, es que en este caso particular de esta declaración, la incorporación de sus contadores y de su asesoría, específicamente la parte administrativa y financiera, es vital porque son ellos los que le van a dar los insumos para poder dar el detalle que el CENIAT nos solicita para hacer la declaración y es importante, muy importante que se incorpore el equipo de trabajo porque si no, entonces se vuelve más difícil. Nosotros hemos vivido, como quien dice, en carne propia y sabemos lo valioso que es disponer de la información y de los especialistas en el momento. Sí, bueno, y teniendo presente este tema sancionatorio que fue modificado, teniendo presente que los contribuyentes especiales, bueno, se incrementan, en el caso de los ilícitos formales, se incrementan las sanciones en un 200%, entonces hay que prestar especial atención en ese punto. No me quería despedir, bueno, sin agradecerles a todos sus comentarios, de verdad que han sido comentarios bastante puntuales, pero bastante importantes porque han sido o van en el mismo tono de la mayoría de las dudas o comentarios que tienen la mayoría de los clientes, precisamente el tema de las fechas, el tema de la valoración de algunos bienes, todos estos temas son pues los que se han generado duda y todavía a raíz de la no publicación de estas normas por parte del CENIAT se va a seguir generando y bueno, la mejor forma es, como señaló bien Melissa, estar preparados para esta declaración. Tampoco pues quería despedirme sin invitarlos pues a revisar nuestra programación. Como les comenté, vamos a tener una conferencia gratuita con relación precisamente al tema de los ilícitos para revisar todo este tema de, bueno, la moneda de mayor valor, cómo fueron modificados los ilícitos, qué ilícitos han sido incorporados, cuáles se han mantenido igual. También un poco comentaremos el tema de los ilícitos penales y, bueno, cuáles son las sanciones que tienen estos ilícitos penales, bueno, que se reitera un poco lo de los códigos pasados, pero ciertamente para algunos de los ilícitos formales, perdón, fueron incorporados algunos nuevos supuestos. Y bueno, la mayor incorporación que examinaremos en su oportunidad, bueno, el tema de la moneda de mayor valor. No sé, Melissa, si también tienes Bueno, algún comentario. no, es recordarles a los participantes que estamos vía Instagram, vía Twitter, como OJT Online, y también tenemos la página web. Entonces, digamos que tienen varias vías para contactarnos, ya sea para, si están interesados en alguna asesoría, necesitan algún acompañamiento en este u otros temas, estamos, digamos que por todas esas vías pendientes de sus necesidades. Y bueno, también no quería dejar de recordar que, bueno, que de cara a que estamos a punto de cerrar este año con impuesto a grandes patrimonios, tenemos disponible también un curso online que es como que dice un resumen un poco más ampliado
un largo rato más ampliado de lo que hemos conversado hoy, que les puede servir como una guía para atender dudas en el proceso de la declaración. Igual tenemos la semana que viene, o no, la semana que viene también tenemos impuestos grandes patrimonios, pero presencial, con la intención de que si había alguien que todavía estaba en algún proceso y tenían dudas, pues tuviese, como que dice, varios espacios donde aclararlas. Ya después, de igual forma, les debe estar llegando la programación de diciembre, de noviembre y de lo que queda de noviembre y de los días que vamos a estar también activos en diciembre. Manténgase en contacto con nosotros y así se van poniendo, como que dice, al día. De resto, muchísimas gracias por haber participado. Gracias, Nair. Gracias a ti. Feliz día para todos. Hasta luego, que estén bien. Tienes que hablar más alto. Eso que me arrimé un poco. Sí, por eso fue que vine y te puse el micrófono. O sea, El mismo de agosto utilizaban para la próxima, ya sé que hay que